En la sesión del día de hoy, que corresponde a la segunda videoconferencia del módulo 1 de la materia de estadística descriptiva, veremos el tema de tipos de gráficas. Vamos a comenzar la definición. ¿Qué es una gráfica? Una gráfica es una representación visual que nos permite organizar información y también nos permite comprender los datos recolectados y realizar comparaciones. Es muy importante el uso de gráficas dentro de una organización. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengamos un cúmulo de datos en tablas o quizá en un archivo en Excel si no están organizados, si no están analizados. Y justamente las gráficas o gráficos nos permiten organizar la información de tal manera que nosotros visualmente podamos observar el comportamiento de estos datos que hemos recolectado. Y también, pues nos va a permitir realizar comparaciones. Por ejemplo, puedo tener un gráfico de un año y lo puedo comparar con respecto a otro año, o bien si estoy comparando dos departamentos, dos máquinas, dos cuentas, etcétera. Entonces, esa es la utilidad de las gráficas. Vamos a ver la primera, que creo que es una de las más comunes, que es la denominada gráfica de barras. ¿Qué es la gráfica de barras? Es un gráfico o es una representación que utiliza rectángulos, y estos rectángulos representan la frecuencia de datos cualitativos. Primordialmente, quizá encuentren en la bibliografía muy extrañamente que pudieran utilizarse para datos cuantitativos, pero tradicionalmente y comúnmente se utiliza para datos cualitativos, que también se conocen como datos categóricos. Y estas barras o rectángulos las podemos trazar de manera vertical u horizontal, y cada barra o rectángulo va a representar las categorías que estamos analizando. Hay bibliografía que es muy rigurosa, pero en realidad no hay ningún sustento científico, que dicen que las verticales son para cierto tipo de información y las horizontales son para otro tipo de información. En realidad podemos utilizar cualquiera de las dos siempre y cuando no sea de utilidad para la información que nosotros estamos representando. Es decir, que si yo voy a utilizar cierto tipo de gráfica, sea de fácil comprensión para las personas a las que yo les estoy dando esta información. Entonces, eso es el gráfico de barras. Vamos a ver un ejemplo. Ahorita que estamos con la situación del COVID, aproveché para presentarles un gráfico de barras utilizado en este contexto del COVID. Como pueden ver, la categoría en este caso o los datos cualitativos que estamos manejando están categorizados por entidad federativa. Entonces, aquí en el eje horizontal podemos ver cada uno de los estados de la República. Y en el eje vertical podemos ver la frecuencia, que en este caso corresponde al número de casos activos de COVID. Y bueno, este informe fue del 29 de septiembre del 21. Aquí lo que quise puntualizar también es que es muy importante que al momento de elaborar su gráfica de barras, procuren ordenar de manera ascendente o descendente sus datos, de tal manera que para la persona a quienes ustedes están presentando el informe, les sea muy fácil ver el comportamiento de la variable que en este caso están evaluando, ¿ok? O analizando o comparando. Hay quienes pues no tienen ese orden y meten sus datos en Excel o lo grafican a mano, así tal cual salen los datos en su tabla de frecuencias, pero lo óptimo es que los ordenemos ya sea de manera creciente o de manera decreciente, para que a primera vista nosotros tengamos ya una visión completa de lo que está sucediendo con los datos que estamos trabajando. Y aquí de manera breve, porque
de acuerdo a lo que me han comentado en el foro, muchos ya utilizan el gráfico de barras como una herramienta para su campo laboral. Entonces, aquí les puse una breve explicación de cómo elaborar una gráfica de barras en Excel. La versión que yo les estoy poniendo es 2013, que en realidad no varía mucho a las más actuales. Entonces, lo único que tienen que hacer es, obviamente, primero capturar los datos, como se muestra en la pantalla. En este caso, puse como ejemplo los candidatos de las elecciones presidenciales del 2018. Esas serían mis categorías o mi dato cualitativo o categórico. Y la contabilización o frecuencia es porcentaje o proporción, o también se conoce como frecuencia relativa en forma porcentual. Entonces, capturamos nuestros datos. Una vez que los capturamos, se seleccionan y le dan clic a la pestañita de insertar, que se aprecia aquí en la parte de arriba del menú general de Excel. Y del lado derecho va a aparecer gráficos recomendados. Entonces, normalmente el primer icono al lado de gráficos recomendados es el de columnas. Aquí en Excel le llaman gráfico de columnas a las barras verticales y le llaman gráfico de barras a las barras horizontales, pero estadísticamente hablando, gráfica de barras es vertical u horizontal. Aquí Excel hace esa diferencia nada más, ¿ok? Entonces le van a dar clic a ese icono y les va a desplegar la variedad de gráficos de barras que tiene Excel. Dice columnas en 2D, columnas en 3D, y normalmente debemos de procurar que sean sencillos, lo más sencillos posibles, para que no sea complicado para las personas que van a revisar el informe o el documento en el cual se está integrando esta gráfica, que sea muy práctico. Entonces le damos clic al gráfico y inmediatamente se presenta el gráfico como aquí se los estoy mostrando en la pantalla. Aquí Excel ya ordena en este caso, de menor a mayor proporción de porcentaje de votos, y del lado izquierdo es la escala de porcentaje, y el eje horizontal, como podemos observar, pues son las categorías, que en este caso son los candidatos. Y así, de esa manera muy sencilla, se hace un gráfico de barras Excel. La siguiente gráfica común al momento de generar un informe es lo que se conoce como gráfica circular o de pastel. Y ahorita, pues por la figura podemos imaginar por qué le pusieron así. Vamos a la definición. Esta gráfica utiliza una circunferencia dividida en secciones. Tradicionalmente, como se le llama de pastel, también a esas secciones se les conoce como rebanadas. Y esas rebanadas nos permiten representar la frecuencia relativa de datos cualitativos. Es importante que nos familiaricemos. Frecuencia relativa tiene que ver con porcentaje. Y también no debemos de olvidar que los datos cualitativos también se conocen como datos categóricos. ¿Por qué? Pues se desprende precisamente porque estamos clasificando nuestros datos recolectados en categorías. Por eso se llama datos categóricos. Y cada sección o rebanada representa una categoría. Y entonces aquí podemos ver en el esquema 3 diferentes categorías y cada una tendrá un porcentaje específico. Vamos a ver cómo se realiza en Excel. Nuevamente utilicé el mismo ejemplo, candidatos contra proporción de votos obtenida en las elecciones federales, y prácticamente es el mismo procedimiento. Seleccionamos los datos, nos vamos a la pestaña de insertar en el menú superior, nos va a desplegar el menú completo y vamos a observar que hay una sección que se llama gráficos recomendados,
Y de igual manera, visualmente se va a apreciar el icono que tiene un círculo seccionado en partes. Le damos clic y nos va a dar los diferentes tipos de gráficos circulares. Reitero, entre más sencillo visualmente sea un gráfico, es mejor. Le damos clic y nos va a arrojar justo como les muestro en la pantalla. Viene el gráfico circular, viene seccionado de acuerdo a los datos que yo proporcioné. Vienen, en este caso ustedes pueden elegir, aquí bueno, como es una impresión de pantalla, pero al momento de elegir el gráfico también del lado izquierdo les desprende las diferentes opciones que tenemos de diseñar el gráfico. Aquí en este caso yo elegí uno donde se aprecian los porcentajes en cada rebanada del pastel. Y también seleccioné que se pudieran ver las categorías y se identificara su color. Entonces, esto también lo podemos hacer en Excel. Vamos con el histograma. Sí quiero aclarar que el día de hoy solo vamos a ver características particulares, porque en el módulo 2 se ve a detalle cómo construirlo, cómo determinar el número de clases. Ustedes van a desarrollar en el cuestionario, me parece, algunos ejercicios de esta índole, entonces no se preocupen, ahorita lo que me interesa es que quede claro qué es y cuáles son esas características principales. Entonces, vamos primero con la definición. Un histograma también es un gráfico de barras verticales, pero en este caso nos va a permitir representar en forma visual la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua. Y voy a ir aclarando cada término. Distribución de frecuencias es esa tabla que nosotros estructuramos donde establecemos intervalos. Es decir, no sé, vamos a suponer que estamos evaluando ingresos de una empresa por departamento, entonces ponemos de 0 a 3,000, de 3,000 a 6,000, de 6,000 a 9,000, etc. Entonces, esos intervalos en los que yo voy organizando mi información se llaman clases. Y después cuento cuántas personas tienen ese intervalo de sueldo y así voy determinando una serie de datos. A esa tabla se le conoce como distribución de frecuencias. ¿Y a qué nos referimos con una variable cuantitativa continua? Variable o dato cuantitativo es lo mismo. No se conflictúen. Pueden ver en la bibliografía que manejan variable cuantitativa o dato cuantitativo. Y ya habíamos verificado que un dato cuantitativo es cuando se refiere a un número, algo que se cuenta o se mide. Lo que me interesa que nos quede claro es a qué se refiere con continuo. Continuo es que es una variable que puede tomar valores enteros y no enteros. Por ejemplo, un sueldo podría estipularse como 3,000.15 pesos, entonces deja de ser un número entero, por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. Entonces, tradicionalmente se utiliza para representar visualmente una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua. El eje horizontal va a corresponder a las clases, a los intervalos que nosotros determinamos. Y el eje vertical va a ser la frecuencia, y aquí les muestro un ejemplo. Ahora bien, el histograma tiene formas comunes y es importante que identifiquemos o reconozcamos esas formas comunes. Se le llama distribución simétrica, tiene forma de campana. Se le llama así forma de campana. Cuando el histograma tiene forma de campana, se le llama distribución normal.
¿Por qué es tan importante la distribución normal? Justamente este tipo de distribución es la que tiene que presentar un conjunto de datos para poder aplicar métodos de análisis estadísticos. Del extremo superior izquierdo se llama asimétrica a la derecha. ¿Por qué se llama asimétrica a la derecha? Porque la cola derecha es más larga. La distribución uniforme va a ser un histograma en donde sus barras son muy similares en frecuencia, como se observa aquí. Distribución simétrica de un histograma tiene forma de campana y se llama distribución normal. Distribución que no es simétrica y que alguno de sus lados es más largo, que puede ser el derecho o el izquierdo, es una distribución asimétrica. Este histograma normalmente se da en estudios en el área de producción, donde, por ejemplo, estamos evaluando 2 procesos, 2 turnos, 2 máquinas, 2 empleados, etcétera. Entonces, la recolección de datos me va a arrojar que mis datos no fueron uniformes, que yo los tomé de 2 condiciones o realidades diferentes. Y si esto pasa, se tienen que volver a recolectar los datos, pero de manera separada para que nosotros podamos evaluar y comparar las 2 condiciones. El siguiente gráfico es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica lineal que se utiliza para representar variables cuantitativas. Recordemos que variable o dato es lo mismo en los libros de estadística. Puede venir variable cuantitativa o bien puede decir dato cuantitativo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar un polígono de frecuencias? Lo único que tenemos que hacer es identificar en nuestro histograma o en nuestro gráfico de barras, porque también se puede utilizar en un gráfico de barras, la parte media de cada barra, pero en la parte superior, como se muestra en la diapositiva. Identificamos la parte en medio, le ponemos un punto y una vez que identificamos todos los puntos medios, unimos con una línea recta los puntos. Cabe mencionar que si lo hacemos en un histograma, a ese punto medio se le conoce como marca de clase, que es el valor que está en medio de mi intervalo, es el valor central de los intervalos que yo determine. Y de esa forma sencilla se elabora un histograma. En este momento no les voy a presentar cómo hacerlo en Excel porque es un poco largo y son varios pasos, entonces les voy a compartir en el módulo 2 un video específicamente donde se explique cómo hacer el histograma en Excel. Vamos con las preguntas ya para cerrar. Como pudieron ver, pues la información era muy breve, pero sí me interesaba puntualizar el histograma, que reitero, seguramente vengan preguntas muy puntuales en el quiz, en el cuestionario integrador. Entonces, pregunta, ¿qué gráfico permite representar datos cuantitativos, continuos, agrupados en clases o intervalos? Histograma, ¿no, maestro? El histograma, exactamente. Okay. El histograma es el gráfico que representa datos cuantitativos continuos, agrupados en clases o intervalos. Y me voy a regresar a la diapositiva para que lo recordemos. Aquí está el histograma. Esta gráfica nos ayuda a representar datos continuos, agrupados. Recuerden, el eje horizontal son las clases o intervalos y el eje vertical, en este caso, son las frecuencias. Y de hecho, por esa razón, en este caso, los rectángulos o barras están juntos porque son datos continuos. Y esa es una de las grandes diferencias con el gráfico de barras. El gráfico de barras normalmente no importa si hay espacio o no entre las barras. ¿Por qué? Porque no es una variable continua. Simplemente estamos representando una categoría y cuántas veces se contabilizó o cuántas veces apareció. Entonces, repito, vamos a que quede claro. Histograma es un gráfico que nos permite representar datos cuantitativos continuos, agrupados en clases o intervalos. Siguiente pregunta. Pedro, ¿cómo se le llama a la distribución de frecuencias en las que un histograma tiene forma de campana? Vuelvo a repetir. Bueno, distribución normal. Exactamente.
Distribución normal o simétrica. El nombre más común es distribución normal. Ajá. Muy bien. Siguiente pregunta. Cintia, ¿cómo se le llama a la distribución de frecuencias en la que un histograma tiene alguno de los extremos más largo? Es decir, cuando alguno de los lados es más largo. No ¿Algún es otro? Asimétrica. No es asimétrica a la derecha o a la izquierda. Asimétrica, muy bien, exactamente. Asimétrica. Y puede ser puede ser asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de datos o variables se representan con un gráfico circular? Gerardo. Son los cualitativos, son Los como cualitativos, porcentajes. los que tienen características. Así es. Datos cualitativos o categóricos que se pueden contabilizar en porcentaje o frecuencia relativa. Muy bien, entonces es importante que repasen. Me parece que no todos han contestado su cuestionario integrador, entonces es importante que hagan un repaso de estos conceptos. Busco darles la información más importante, entonces creo yo que comprendiendo estos conceptos básicos les va a ser menos difícil poder contestar de manera acertada su cuestionario. Muy bien. Muy bien, entonces con esto es todo por esta sesión. Voy a dar por finalizada la grabación.